Una mujer en edad reproductiva, ¿cuál es la segunda posibilidad? Ya habiéndole descartado que en vez de una menstruación lo que puso una menorrea. Entonces, ¿qué sí que hay? No, pero pues se embarazada. ¿Embarazada? Ya mandaron la casa. Listo. Y ahí sí empieza el patológico. Entonces, ¿qué es lo primero que uno siempre piensa cuando investiga las causas fisiológicas? De acuerdo a cómo la clasifique, va mirando las causas. Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahorita. Las anemias, yo les decía que de acuerdo al volumen corpuscular, uno las clasificaba. ¿Se acuerdan? De acuerdo al volumen corpuscular medio, uno decía si eran microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Entonces, cada uno tiene sus causas. Entonces, el estudio en general, recapitulando, empieza. Yo tengo el cuadro hemático del paciente y me sale con la hemoglobina baja. ¿Sí? Y dependiendo también del rango que esté, yo le pongo la severidad. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una hemoglobina en 10.5, es un hombre, es una anemia leve, moderada o severa. ¿Qué opina? Leve todavía. En algunos textos, por ejemplo, les van a decir que las anemias severas, o sea, las que se bajan de 7.5 gramos por decilitro de hemoglobina, son incompatibles con la vida, pero eso no es cierto. No es cierto. Porque uno puede ver en urgencias pacientes que les han pegado su puñalada y tienen hemoglobinas de 3 y ahí están. ¿Eso cómo pasa? Eso puede pasar, puede pasar. Lo que pasa es que de pronto en la literatura inglesa no es tanta violencia, no es tantas causas que pueden llegar a ese punto de anemia, pero en nuestros países puede haber. Entonces ahí la cuestión es tratar la causa, y la causa va de acuerdo con el estudio que le hagamos a ese tipo de anemias. Entonces, como les decía, el perfil ferrocinético lo componen todos estos exámenes que ustedes ven acá arriba. ¿Listo? Pero importante pues empezar ese estudio con la clasificación de la anemia. Entonces, ese mismo paciente que les decía tiene una anemia de 10.5 y tiene un volumen corpuscular de 78, ¿cómo le clasificamos la anemia? Microcítica y es leve, ¿sí? Y para terminar de poner el apellido tenemos que mirar el frotis. Yo les decía, hay hallazgos morfológicos que no le permiten establecer si es hipocrómica o normocrómica. Eso va de acuerdo pues a no vea esos eritrocitos. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Empecemos por las anemias microcíticas. La anemia microcítica más frecuente va a ser esta, en todas las edades. El aspecto que uno le encuentra acá en el extendido de sangre periférica es lo que le va a definir el cromatismo. Pues si es hipocrómica o si no es hipocrómica. Entonces ahí uno le termina de bautizar. Las anemias por deficiencia de hierro son por definición hipocrómicas. ¿Listo? Pues ese puede ser el diagnóstico que tenga ese paciente que les digo. Un paciente con una hemoglobina en 10.5 y tenemos este frotis, un volumen corpuscular medio de 78, es una anemia. Todo el nombre sería anemia microcítica leve e hipocrómica. ¿Sí? Ahí siempre el grado de severidad es lo último que uno menciona. Entonces el grado de severidad va de acuerdo a qué? A la cantidad de hemoglobina. Entonces puede leve, moderado o severo. Eso va de último, es lo último que se dice. Es lo último que se dice, grado de severidad. Esto, o sea, que los eritrocitos sean más pálidos, por ejemplo. ¿Sí? Sí, como la tensión, pero igual este parámetro se lo reportan a ustedes, es la máquina que procesa la sangre y ella es la que le da la cromía, el cromatismo. Entonces, ustedes no tienen que ponerse a hacer el extendido de sangre periférica porque este dato también se lo bota ¿Y cómo la máquina. Y
máquina cómo vuelve el resultado. Ciclotrópica. Sí, les dice, en el resultado que les imprimen, ustedes lo pueden mirar. Es que en el Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es verificar el volumen corpuscular medio para Así es, comparar se ve, completamente. corpuscular, sí, microscópico. Y determinar si es el grado de severidad. Pero entonces ya saben, el grado de severidad se los da la cantidad de hemoglobina, ¿sí? El cromatismo se lo aporta la máquina y si es microcítica, normocítica o macrocítica, ustedes lo sacan de acuerdo al volumen corpuscular medio. ¿Claro eso? Porque es que en el caso, aquí uno mostraba en el protis y nos decía anisocitosis. ¿Qué significa? Entonces es la variación en los tamaños de los glóbulos rojos. Podemos verlos en algunas enfermedades, porque ya les había mencionado eso la clase pasada. ¿Sí? Había puesto las imágenes, pero Sí, sí, no o sea, estaban las imágenes, pero no me acuerdo qué era para A cada ver, uno. anisocitosis, creo que más La otra, no. anisocitosis. Bueno, por ejemplo, aquí en la talasemia podemos ver anisocitosis. ¿Sí? Ese no era que El cambio variaban de tamaño, o sea, que Variación unos de tamaño. pequeños, unos grandes. Vean, por ejemplo, hay unos redondos, otros alargados, ¿sí? Unos pequeños, otros grandes. A eso se refiere Varias formas. Muchas formas. Anisocitosis. Pero bueno, desde el principio, no nos adelantemos. Entonces, esta es, les decía, la más frecuente de todas las que ustedes van a pensar primero cuando se trata de un anemia por deficiencias alimentarias, por ejemplo. También en niños desnutridos, porque acuérdense los parásitos, ¿no? Que les chupan allá la sangre. Bueno, pero siempre recordar las causas fisiológicas, entonces menstruación sería la primera. También la observamos en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica, incluso por ejemplo una hemorragia de la vía digestiva. Un paciente con cáncer puede ser un cáncer de colon específicamente. En el embarazo, ¿por qué? Porque es que hay una alta demanda de esa sangre que debe también perfundir a los tejidos placentarios, del feto y demás. Entonces, ellas tienden a generar esas anemias microcíticas. ¿Sí? Y por eso es que durante todo el embarazo ellas necesitan oligonutrientes, que usted le manden el calcio, el hierro y el ácido fólico de toda la gestación. Bueno, otros factores, entonces, síndromes de malabsorción, o sea, pacientes que, por ejemplo, les han hecho resección de una porción del tracto digestivo, ¿sí? Pacientes con pancreatitis crónica, etc. Bueno, ¿qué otra cosa acá? Esos microcitos que uno ve propios de esta anemia microcítica se ven así, como células en lápiz, se llaman acá células en lápiz. Entonces, esto es porque la hemoglobina que ellos contienen se ha reducido mucho en cantidad. Eso es otra de las características de la enfermedad. Ya no parte. Usted habla de síndrome de malabsorción y que Todo lo que produzca. Es que, por ejemplo, usted con una pancreatitis crónica o con alguna alteración en la vía digestiva, usted no puede absorber el hierro adecuadamente, pero es que eso le produce la manifestación. Profe. Los alcohólicos. ¿Los qué? Alcohólicos. Sí, ahorita vemos el enolismo es una causa de anemia, ya lo vamos a revisar. Algunos pacientes pueden cursar con hemocromatosis, pero en un contexto muy particular que también se lo ven. No se me adelante. células También que pregunten, pero forma de no pueden lápiz. adelantarse. Aquí cosas importantes. El ancho de distribución en estas anemias siempre va a ser alto. ¿Listo? El RDW se refiere a que cuando el eritrocito pasa por la máquina y le pega el rayo que va haciendo el conteo y todo, el rayo también determina qué tan grande está el eritrocito. Entonces, esos eritrocitos que de pronto son más alargados tienden a constituir anchos de distribución más altos. ¿Sí? Entonces, eso depende de la forma del eritrocito. O sea, digamos, si el ancho de distribución está alto es porque, digamos, Es característico de una anemia microcítica por esta causa, deficiencia de hierro. ¿Cómo eran los signos? Es que creo que en el caso clínico estaban así.
Sí, cuando eso No, sí, sí, sí. sí. Pues sí, no, a ver, es que ustedes No, no, empiezan a aumentar. El ancho de distribución en una anemia por deficiencia de hierro es alto, eso fue lo que les dije. Microcítico es por lo del volumen corpuscular, entonces no confundan las variables. Una cosa es el ancho de distribución y otra cosa es el volumen corpuscular. Es que me acuerdo que en el caso clínico, cuando habían puesto los parámetros, habían puesto el ancho de distribución sin ninguna sigla. Esas son las de inglés. Sí, RDW es ancho de distribución. RDW. Entonces, digamos, esa, cuando se aparece en el hemograma, que por ejemplo está toda esa referencia a una alteración en la forma directamente del eritrocito, ¿sí? La forma. Y estamos viendo que efectivamente estas células en lápiz son más largas, ¿sí? Que un eritrocito normal. Pero entonces, Por eso digamos, es que aumenta el ancho de distribución. pero entonces, digamos, ese ancho de distribución estaría también alterado no solamente por la diferencia de No solamente ahí, pero También entonces las una característica adicional de las anemias por deficiencia de hierro es un ancho de distribución alto. con la célula en la Listo, esa es la conclusión. que es. Bueno, entonces, la anisocitosis es otra de las características que les decía. Ya saben qué es la anisocitosis. Pues lo vemos acá en este extendido de sangre periférica. Otra causa de anemia microcítica sería las talasemias. Pues las talasemias las clasificamos de acuerdo a qué porción de la proteína de la hemoglobina está alterada, si es la globina alfa o la globina beta. ¿Sí? Pues por eso es que hay talasemias alfa y talasemias beta. La definición es que en toda talasemia la hemoglobina tiene una mutación y eso automáticamente repercute en la estructura cuaternaria de la proteína. ¿Sí? Entonces no se pliega adecuadamente y adicionalmente aparecen alteraciones donde no puede captar bien el grupo M. ¿Sí? Y ustedes saben que el grupo M contiene el hierro y el hierro es el que tiene la capacidad de meter ahí el gas, oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, las globinas que conforman esta hemoglobina son 4 copias. En nuestro ADN tenemos 4 copias, 2 para la porción alfa y 2 para la porción beta. Entre más mutaciones se acumulen en las globinas, más severa es la talasemia. Y hay formas clínicas. Entonces, una globina mutada es un paciente portador. 2 globinas mutadas es un paciente asintomático, pero que tiene la capacidad de heredar a su descendencia esa alteración. Entonces, eso se llama el rasgo alfa-tal, o sea, de talasemia. Un paciente con 3 globinas mutadas, entonces es un paciente que tiene hemoglobina H. Y el cuadro más fatal, más dramático, sería un paciente que hereda las 4 cadenas mutadas y nace muerto. Estos casos de hidrops fetal son fatales. Son bebés que nacen así todos hinchados y pues eso no es compatible con la vida. Afortunadamente pues en nuestro medio no es tan frecuente, aunque pues sí yo he hecho en los 6 años que tengo más o menos de estar haciendo autopsias como unos 7, 8 hidrops. Entonces aquí sí se puede ver eso. Y por eso es importante el control ecográfico también en el último trimestre. Todo, sí, yo siempre les he dicho, todo embarazo bien controlado tiene que tener sus ecografías. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la talasemia beta, entonces aquí la podemos subdividir en una talasemia mayor y una talasemia menor, dependiendo pues, del tipo de mutación que se esté dando. Y los pacientes como forma característica desarrollan una hemoglobina de tipo A2. O sea, cada vez que la hemoglobina tiene alguna forma anormal, le dan un nombre diferente. Entonces yo les hablaba en la anterior, en la hemoglobina, en la talasemia alfa, hemoglobina H. Aquí es hemoglobina A2. Entonces dependiendo de la forma que adquiera esas cadenas. Entonces, la cuestión es que acá esos glóbulos rojos que contienen esa hemoglobina, acuérdense que siempre hay como ese mecanismo que lo va censando en el vaso
o apenas cuando son reticulocitos, cuando van saliendo los macrófagos que están ahí en las islas eritroblásticas. El hecho de que tengan estas alteraciones produce mayor apoptosis, entonces más muerte de esos eritrocitos, más hemólisis intravascular, una eritropoyesis inefectiva, y eso genera más apoptosis de las células rojas en la médula ósea. Entonces son pacientes en este tipo de enfermedad que van a requerir transfusiones de sangre periódicamente para poder mantener sus niveles de hemoglobina adecuados. Lo que pasa es que adicionalmente ellos se acompañan de otras alteraciones que también van a producir alteraciones musculoesqueléticas, por ejemplo. Entonces, los pacientes con talasemias beta se acompañan de manifestaciones óseas, deformidades en su esqueleto. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba de que la tibia en sable, ¿recuerdan de la tibia en sable que les comentaba cuando hablamos de sífilis? La tibia en sable también puede ser un hallazgo de pacientes con talasemia. ¿Sí? Si yo le dijera diagnóstico diferencial y mostrar una foto de una tibia en sable, entonces usted me dice, sífilis o talasemia beta. Y así. Puede ser. Está muy rebuscada, me parece. Típica. Diagnóstico diferencial. Tibia en sable. Apenas Sabe, lo sabe. En la piel. elemental que quería. Entonces, fíjense aquí en este extendido de sangre periférica, yo veo la variación en los tamaños de esos glóbulos rojos. Entonces, en este extendido hay anisocitosis. Y también veo variaciones en la forma, que ese sí no se los había dicho, pero se llama poikilocitosis. Entonces, variaciones en el tamaño, anisocitosis, variaciones en la forma, poikilocitosis. La talasemia beta, recuerden, es una anemia microcíclica. ¿Listo? ¿Cómo se llama la variación en la forma? En la forma poikilocitosis. Poikilocitosis. Y esta es la anemia muy común. la forma. La anemia de enfermedades crónicas. En la forma, en el tamaño, anisocitosis. Bueno, la anemia de enfermedades crónicas es fácil de recordar, o sea, cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica, sea diabético, sea una enfermedad inmune, una artritis reumatoide por allá, incluso infecciones crónicas, como por ejemplo tuberculosis, puede generar este tipo de anemias. Van a ser anemias normocíticas. ¿Listo? Normocíticas, o sea, el volumen corpuscular está en qué rango? Entre 80 y 100 fectolitros. ¿Listo? Pero por el hecho de tener una condición crónica, ustedes saben que pues ya eso está muy estudiado, que hay una condición inflamatoria que se prolonga en todas estas enfermedades y que eso produce también niveles elevados de interleuquina 1, del factor de necrosis tumoral y del interferón gamma, que generan disminuciones en la eritropoyetina, o sea, me afectan esa hormona que se produce en el riñón. Y eso no me deja madurar adecuadamente la línea roja. Concomitantemente a eso, la hepcidina se ve más estimulada y por ende hay una incapacidad para transferir el hierro de las células como los macrófagos, que son los que van a reciclar ese hierro que van acumulando y lo van pasando al glóbulo rojo que se va formando, pero como este estado proinflamatorio impide que eso se dé adecuadamente. Pues esa es la patogenia de cómo se da una enfermedad crónica en el contexto de esa anemia. Perdón, al revés. La anemia en el contexto de enfermedad crónica. Bueno, entonces, por el hecho de que los depósitos de hierro se ven copados, pero no se puede sacar ese hierro hacia las células rojas, entonces la transferrina más o menos pues no va a superar el 10%. Es como otro de los hallazgos que uno ve en el perfil ferrocinético de estos pacientes. Entonces, ¿el señalador? No.
por mencionar porque son raras, son anemias ya raras, pero cositas muy puntuales de cada uno. La anemia sideroblástica es una anemia que se produce con una falla en la síntesis del hierro orgánico que nosotros estamos constantemente procesando, ¿sí? La anemia por envenenamiento por plomo es una anemia en donde el plomo sustituye o trata de sustituir el hierro, pero el plomo no tiene la misma capacidad de unir gases, ¿sí? Entonces, de ahí se genera esa anemia. El enolismo, entonces ahora sí la pregunta que decía Jesús. ¿Qué es el enolismo? Es cuando un paciente bebe crónicamente alcohol etílico, ¿sí? Etanol. Entonces ese etanol sucede que cuando ya hay un consumo crónico, las enzimas que se encargan de fabricar el grupo hemo, ¿sí? Las globinas, todo lo que tiene que estar pendiente para el armazón de ese grupo hemo, falla. Entonces eso se da mucho en pacientes alcohólicos crónicos. Ellos entran en un estado de anemia también, pero es por el consumo del alcohol. Y dentro de las enfermedades genéticas, ahí solo me interesa de pronto que recuerden una que de pronto se llegarán a ver, pero es un epónimo, el síndrome de Pearson. Junto con otras enfermedades mitocondriales puede producir anemias de tipo microcítico. ¿Junto con enfermedades qué? Pearson, ¿Junto con enfermedades qué, profe? mitocondriales. Hipopera. ¿Se acuerdan de alguna enfermedad mitocondrial? ¿Ya hayan visto? ¿Revisó alguna vez? ¿Una qué? Enfermedades mitocondriales. Por ejemplo, el síndrome de Melas. Los pacientes con Melas. Un caramelo como dos pacientes con Melas. Es como una sigla. Google hay Melas. Síndrome de Melas. Enfermedad de Melas. En los pacientes con enfermedad celíaca también se puede presentar Síndrome de Melas. Claro. aquella Porque hay mala absorción de herencia mitocondrial. Codifica para la cadena transportadora de electrones, genera un desbalance entre la producción y el consumo energético, afectando principalmente el sistema nervioso central y el músculo cerebral. O sea, Sí. ¿son los pacientes que van a Eso es una sufrir con letargo y cansancio constante o qué? ¿Sí? Esas técnicas, esa dinámica pueden usar en los pacientes. Bueno, muchachos, continuemos. Nos quedan 45 minutos. ¿Cuántas diapositivas? No lo vamos a alcanzar a revisar todas. Entonces este tema no Vamos a revisar hasta los conceptos básicos de la leucemia. Lo que me interesa es que aprendan a comparar las leucemias. No vamos a verlas todas ahí porque no tiene sentido. Entonces, de las macrocíticas, la enfermedad prototípica acá es la anemia megaloblástica. ¿Sí? Puede que las macrocíticas se caracterizan por volúmenes corpusculares mayores a 100 femtolitros. Entonces, aquí tenemos dos causas importantes: déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. Cuando ustedes piensen en anemias macrocíticas, siempre tienen que recordar sobre todo déficit en la parte alimentaria, ¿sí? Déficit de vitaminas. Entonces, macrocítica con eso, lo van a enlazar directamente. Aquí la cuestión es poder diferenciar cuándo es un paciente con déficit de vitamina B12 y cuándo es por ácido fólico. La diferencia está en los hallazgos neurológicos. De resto, todo el cuadro clínico es igual. Entonces, vamos a ver qué es lo que diferencia cada uno. ¿No es que la vitamina B se relaciona más con el tracto gastrointestinal? Vamos a ver las diferencias. Entonces, ¿cómo es eso? La vitamina B12 influye en el ciclo celular, ¿sí? Es para que el ADN esté bien conformado. Pero cuando falla, cuando no hay un adecuado nivel de vitamina B12, la fase S, que es la que se me encarga de que ese ADN se revise y que esté adecuadamente conformado, entonces en ese punto la síntesis está fallando. Eso también repercute sobre los precursores de la médula ósea, no solamente en la población eritroide, o sea, en la serie eritroide, sino en todas las demás. Por ende, los pacientes con déficit de vitamina B12 van a tener pancitopenia.
Pancitogénese se refiere a afectación de todas las líneas hematopoyéticas. Bueno, entonces, adicionalmente a esto, ustedes ven que esos pacientes presentan algunas complicaciones como son estas. La anemia porque falla la línea roja, la trombocitopenia porque falla la línea de las plaquetas, que es ¿cuál? La megacariocina. La leucopenia porque me está fallando la línea blanca, que la conforman dos líneas más, mieloide y linfoide, ¿sí? En general, el eritropoyesis ineficaz y la deficiencia neurológica, que es propia de vitamina B12, no lo tienen los pacientes con déficit de ácido fólico. ¿En qué consiste la deficiencia neurológica? En una neuropatía que es más periférica. ¿Cómo se traduce eso? Hay un síndrome que dice que lo reúne todo, que se llama la degeneración combinada subaguda o aguda, en muchos casos. ¿Qué quiere decir eso? Que la vitamina tiene que también contribuir en el adecuado mantenimiento de las células del asta posterior y de los cordones laterales, ¿sí? Entonces, cuando hay déficit vitamínico, el paciente empieza a hacer parestesias, empieza a presentar manifestaciones que tienen que ver con los tractos espinales, y por ese lado es que uno empieza a sospechar que efectivamente sí se trata de una deficiencia de ácido de vitamina B12 y no de ácido fólico, por lo que les decía. La B12 tiene que ver más con síntomas neurológicos. Entonces, degeneración aguda combinada, no se les olvide esa presentación clínica que tienen estos pacientes. ¿Qué más vemos en esa degeneración aguda combinada? Alteraciones en la propiocepción a nivel bilateral, ¿sí? Ya le da un cierto grado de severidad. Y los tractos córtico-espinales también empiezan a fallar. Entonces, el paciente, háganle cuenta, es como una parálisis espástica, ¿sí? Con la falla de los córticos posteriores y laterales. Ajá. Entonces, parálisis espástica. Esto asócialo con parálisis espástica. Bueno, causas: anemia perniciosa, ser vegano, eso no es tan conveniente. Gastrectomías o enfermedades del hígado. Eso incluye también restricciones segmentarias del hígado. ¿Qué otra cosa podemos mencionar acá? La enfermedad de Crohn, porque influye ahí también en esa absorción de nutrientes. Bueno, en cuanto a la anemia perniciosa, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la patogenia de la anemia perniciosa? ¿La han escuchado? Que se dañen las células En el intestino que reacciona en el estómago. Las células del estómago. Las parietales, creo. Exactamente. Hay anticuerpos dirigidos contra las células parietales y esas células parietales, la función es producir el factor intrínseco. El factor intrínseco es el que tiene que ir del estómago al hígado para permitir la absorción de vitamina B12. O sea, si no hay factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12. Pues por eso es que se constituye la anemia perniciosa como una causa de ese déficit de vitamina B12. Como se le ve, profe, que el déficit es la causa de la anemia perniciosa. O sea, sí, pero es que, a ver, yo les decía en el trabajo, anemia no es una enfermedad por sí sola. Anemia es como un síndrome. Síndrome anémico. En vez de anemia, deben llamarlo síndrome anémico. Ya, la anemia perniciosa sí es una entidad particular. ¿Sí? O sea, sí es una entidad propia, en donde la patogenia es la generación de anticuerpos contra las células parietales. Entonces, el Walker también puede producir. No, porque es una gastritis tipo B. Estamos hablando de gastritis tipo A. Aquí Claro, está en la parte de arriba. Pero la podría, ya que daña o las sea, células. el igual de Puri también podría causar una anemia mega, no, sí, eso es. megacariocitosis. Microcítica. Digo, Porque estamos hablando aquí de anemias macrocíticas. Por eso. Por eso. O sea, en el estómago yo puedo generar anemias microcíticas y macrocíticas. Lo que pasa es que la que va a estar asociada a anemia macrocítica es la gastritis de tipo A.
la que se relaciona con anemias microcíclicas es la anemia de tipo B, la gastritis de tipo B. Profe, ¿y cómo se desarrollarían, digamos, estos anticuerpos para que afecten a las células plurinadas? No, eso sí ya es. Investíguelo. Investiguen y comenten la próxima vez. Está bien que me pregunten. Yo les reconozco una cosa, ustedes son un mejor grupo que el otro. No les digan a ellos, pero está bien. Conténganse un poquito porque yo quiero alcanzar a revisar las linfomas y esos conceptos básicos de leucemias. Entonces, Silencio. Se callen. pregunten, pero de verdad es una cosa. Algo positivo. Bueno, eso solo ¿Ya pasa. me ha gustado esa pregunta? La gastritis fue. Eso chico. Bueno, entonces, en resumen este cuadro, ¿listo? Vean que realmente lo que marca la diferencia entre uno y otro es la presencia de los síntomas neurológicos, porque de resto ambos van a ser anemia megaloblásticas. O sea, eso es lo que hay que buscar siempre para diferencia. Buscar la parálisis espástica en esos pacientes y las manifestaciones de vegetación combinada aguda. Entonces, bueno, la anemia plástica. La anemia plástica es más que todo idiopática, 50% de los casos. En donde sí se halla una causa, hay que mirar que no sea un medicamento, por ejemplo, este antibiótico que les gusta mucho allá a los pediatras, el benceno, que eso está en productos cosméticos, productos higiénicos, ¿sí? Infecciones como el parvovirus. Entonces, para que tengan en cuenta que el parvovirus no solamente da a los perros, los animales, sino que también hay unas cepas humanas. El Epstein-Barr, el VIH y 3 tipos de virus hepatotrópicos. La radiación y hay algunas condiciones genéticas. Entonces, ¿qué sucede acá? La célula madre hematopoyética se bloquea, no madura hacia la línea eritroide, se estanca la línea eritroide y no genera lo que van a ser los glóbulos rojos. Por lo tanto, ustedes en la biopsia de médula ósea, ¿qué se imaginan que van a ver? Si yo estoy estancando ahí glóbulos, y dijimos que además las células sinoviales son apenas el 1% y están frenadas. Entonces se me despobla esa médula ósea. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué sucede acá? El diagnóstico se establece con una celularidad en la médula ósea menor al 25%. Eso es el cuenta. Se sacan los porcentajes por las áreas que uno esté evaluando. Pero bueno, a ustedes les interesa más el concepto clínico, ¿cierto? Porque ustedes a todos los pacientes le van a hacer biopsia de médula ósea para determinar si es una anemia plástica. Entonces, los criterios clínicos para diagnosticar una anemia plástica son tener 2 de 3. 2 de 3 de los siguientes. Entonces, son criterios. Por ejemplo, los neutrófilos. Menos de 500 neutrófilos es un criterio para anemia plástica. Menos de 20.000 plaquetas es un criterio para anemia plástica. Y me falta uno, el conteo de reticulocitos. ¿Se acuerdan de la fórmula del corregido? El conteo de reticulocitos corregido. Si esa fórmula da menos del 1%, es el tercer criterio. Tener 2 de 3 es ya diagnóstico de anemia plástica. ¿La plaqueta es menos de qué? 20.000. Menos de 500 neutrófilos. todo menos. Y este otro término que no se les va a olvidar nunca, mieloptisis. Y de eso se deriva la anemia mieloptísica. Cuando hablo de una mieloptisis, cuando un tumor de otra localización llega a la médula ósea y empieza a crecer, está ocupando espacio, ¿cierto? Y eso es lo que me produce una disminución en el volumen de los glóbulos rojos. Entonces, siempre que escuchen mieloptisis es porque un paciente ha hecho una metástasis de otro sitio a la médula ósea. Esa es la causa más importante de mieloptisis. De las anemias mieloptísicas se dice también que pueden ser fibrosis idiopática de la médula ósea, pero eso sí es raro. Eso no es frecuente. Lo frecuente es este escenario clínico, el primer metástasis. Cuando eso pasa, el paciente empieza a hacer hematopoiesis extramedular. Y los dos órganos en donde más veo hematopoiesis extramedular son el hígado y el vaso. ¿Listo?
hígado y vaso. Anoten hígado y vaso. Con la biología también, ¿no? Con la biología, sí. Sí, o sea, los que antes eran embriológicos vuelven a. Y ahí está. Profe, digamos que en ese caso fuera un niño. Hematopoiesis extramedular. Pues Ah, sí, Estos son células neoplásicas, células tumorales cancerígenas de origen epitelial. No deberían estar en la médula ósea. Entonces, esto es una metástasis a la médula ósea. Listo. Y esta sí leen un poquito de cada una. Así como a grandes rasgos, las anemias hemolíticas, el mecanismo ¿cuál es? Aumento de la destrucción. Entonces, es un mecanismo de anemia. En las anemias autoinmunes pasa lo mismo. Y en las anemias hereditarias, pues así depende del tipo de mutación que haya. De pronto aquí lo único que vale la pena acordarse es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso sí es, puede llegarse a ver en las unidades de pediatría. Bueno, en cuanto a la patología de ganglio linfático, vamos a revisar algunas cosas de los benignos y los del maligno. Me interesa sobre todo los linfomas. Un ganglio linfático se desarrolla entre los 2 y los 5 años de edad. O sea, ustedes no pueden palpar ganglios linfáticos en niños pequeños. ¿Por qué? Porque es que entre los 2 y los 5 años uno encuentra que hay más exposición medioambiental a muchos antígenos, ¿cierto? Es donde más les da gripas, donde más se van a enfermar por bacterias, cogen por ahí, o están gateando, etc. Entonces, es por la exposición medioambiental. Eso es lo que hace madurar nuestro sistema linfático. Esas son las características de los ganglios linfáticos, la distribución en cadenas ganglionares, que son las que ya en el examen físico de un adulto puedes entrar a evaluar. Bueno, este término es confuso, porque realmente no hablamos de linfopoiesis propiamente dicha en el ganglio linfático. El ganglio linfático es un órgano primario y secundario. Y dijimos que todos los órganos secundarios capacitan a las células, no las crean. Es que el timo y la célula ósea sí son primarios. Bueno, entonces, histológicamente, para recordar, esto es importante para entender lo de los linfomas. En la médula, el ganglio linfático, si yo lo corto y hago un corte histológico, encuentro que tengo una zona cortical y una zona medular. ¿Sí? La zona medular tiene unas proyecciones hacia arriba que se la vamos a llamar la paracorteza. Entonces, en la corteza yo encuentro los folículos linfoides. Los folículos linfoides pueden ser primarios o secundarios, dependiendo si tienen o no centro germinal. El centro germinal es el sitio donde se lleva a cabo la presentación antigénica. ¿Sí? O sea, ahí en el centro germinal está el macrófago con los linfocitos capacitándose. Si un folículo es primario es porque no hay una reacción antígena en tu cuerpo, en ese sitio. Si sí hay esa reacción, se crea el centro germinal. Y a partir del folículo secundario tiene sus partes. Tiene una zona oscura, una zona clara, una zona de manto. ¿Sí? Y eso pues, de cada uno de esos sitios puede surgir un linfoma diferente. Porque las poblaciones de linfocitos son diferentes entre un área y otra. Entonces, lo otro importante es que recuerden que en el área cortical hay predominantemente linfocitos B. En el área medular y paracortical, linfocitos T. ¿Listo? En el área medular hay más que todo macrófagos y algunos linfocitos T. Eso es importante tenerlo en cuenta para cuando les menciono ahorita las hiperplasias. Bueno, entonces, esto es lo que les decía. El folículo aquí es primario y aquí es secundario. ¿Cuál es la diferencia?
tiene centro germinal y el otro no. ¿Sí? Entonces, fíjense que por ejemplo aquí la zona del manto no se dibuja bien. Se supone que abarcaría como esta parte, de aquí para abajo. Aquí no se dibuja bien. Esa diferenciación en zonas la permite las reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, en la zona del manto se forman los linfomas de la zona del manto. En el área central, aquí se pueden originar varios tipos de linfomas. El difuso de células grandes, que es más frecuente, y el linfoma folicular, por ejemplo, los dos más frecuentes. ¿Se acuerdan cuando vimos testículo? Los dos linfomas que más veíamos ahí son precisamente son dos. B difuso, célula grande, y folicular. Entonces, lo otro es que yo no puedo diferenciar solamente con el microscopio cuando un linfocito es B, cuando es T, cuando es NK, y para eso me toca acudir a la inmunohistoquímica. Entonces hay marcadores para cada uno, dependiendo de las proteínas que se expresen en la membrana celular de cada célula, de cada uno de esos linfocitos. Me interesa que recuerden de acá solo este marcador, el CD20. Y de las células dendríticas, el CD23 y el CD1A. De las células T, que recuerden el CD3 y el CD4. ¿Listo? Para que los tengan ahí anotados. Ahora, fíjense en estas imágenes. Aquí yo puedo definir bien dónde está un folículo linfoide. ¿Sí? O sea, vean el centro germinal y vean las áreas que están ahí alrededor de él. O sea que donde yo tengo aquí más células marcadas con marrón, ¿qué área es? Bueno, ¿qué hay entre un folículo linfoide y otro folículo linfoide? Pura paracorteza. Y en el área paracortical dijimos que hay más, ¿qué tipo de linfocitos T? Entonces, este marcador, ¿qué será? 3. Lo mismo en todas las otras fotos, pero ustedes pueden ver aquí esa variación en las tonalidades, unos marrones, otros una coloración rojiza. Estos otros marcadores CD10 y BCL6 son solamente para el centro germinal y el BCL2 para las áreas alrededor de ese centro germinal. De tarea, averigüenme qué es esto, el KI67, que creo que ya lo habíamos mencionado en una ocasión. En tiroides. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Bueno, las adenopatías. En niños siempre van a pensar que hay un proceso de tipo viral o bacteriano como primera posibilidad, porque en ellos cáncer y eso no es que se vea en los ganglios linfáticos para esas épocas. De pronto los linfomas más frecuentes en la edad pediátrica vendrían siendo el folicular y el linfoma de Burkitt, el linfoma Burkitt. Pero no es que sean tampoco tan frecuentes. Adenopatías, recuerden, siempre asociarlas con procesos infecciosos, y más aún cuando son bilaterales. Las unilaterales las vamos a guardar para gérmenes que son de difícil control, los que me producen linfadenitis ya de tipo supurativo y que a menudo también primero hay una infección viral y le cae una bacteriana encima. Entonces, por eso es antecedente de infecciones de vías respiratorias superiores, faringitis y otitis. Esto en cuanto a las linfadenopatías agudas, ¿sí? Agudas. Entonces, ¿cómo reacciona el tejido linfoide ante estos estímulos? Haciendo procesos de hiperplasia. Las hiperplasias son de 3 tipos: foliculares, sinohistiocitarias y paracorticales. Las foliculares siempre tengan en cuenta que son respuestas de tipo humoral. ¿Listo? Por tanto, lo que más vamos a ver asociados a estas hiperplasias son enfermedades que tienen que ver con ese componente humoral, o sea, crónicas principalmente, o de infecciones de difícil control. Entonces, estoy hablando de, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, las que se les ocurran, lupus, artritis reumatoide, infecciones de difícil control, por ejemplo, parásitos, toxoplasma, ahí es donde influye bastante, y pacientes que están en etapas iniciales de infección por VIH.
En las hiperplasias paracorticales, yo tengo una respuesta de tipo celular, mediada por linfocitos T. Entonces vamos a recordar pues entidades en donde el linfocito T es el que controla el proceso inflamatorio. Por eso es que acá recuerden sobre todo virus, y entre los virus el más importante para la cuestión de hiperplasia de linfoides de tipo paracortical es el virus del Epstein-Barr. ¿Sí? ¿El que produce qué enfermedad? También se le dice así o se le dice mononucleosis. Celular. Linfocitos T. Listo. Y la sinusiositaria. Entonces, acá van a pensar más en procesos neoplásicos. ¿Listo? Procesos neoplásicos. Bueno, de acá que me faltó mencionar. Ya cuando estamos ante una linfadenitis crónica, aquí es importante definir los criterios para biopsiarlo, porque ya un ganglio linfático aumentado de tamaño por mucho tiempo, eso ya preocupa. Entonces, aquí tienen que aprenderse una cosa que se llama la regla de los dos. ¿Cuál es la regla de los dos? Paciente que, por ejemplo, tiene una linfadenopatía de más de 2 centímetros, se biopsia. Y la biopsia es excisional. ¿Sí? Eso es pregunta de parcial. Biopsia es excisional. Paciente con una linfadenopatía de más de 2 meses de duración, se biopsia. ¿Listo? Un paciente con una linfadenopatía y el paciente tiene más de 20 años, se biopsia. ¿Listo? Esa es la regla de los dos. Regla 3 escenarios clínicos diferentes. 20 años. Se cumple uno. Si cumple los tres, bueno, en estas infecciones que les nombro acá, ligeramente se tienden a cronificar. Excisional. Aquí estas linfadenopatías no son dolorosas y lo más frecuente es el compromiso ganglionar a nivel cervical. ¿Listo? Es raro verlo en ubicaciones inguinales o axilares. Porque recuerden que aquí es donde está el anillo de Waldeyer. ¿Saben cuál es el anillo de Waldeyer? Y las adenoides que están arriba. Bueno, este es como un caso ejemplificante de esas gérmenes que les mostraba. Una paciente que tiene esta linfadenopatía de 3 meses de duración. Ella había tenido un cuadro de neumonía recientemente que todavía está en tratamiento. Y vemos este ganglio linfático aumentado de tamaño con estas áreas que me recuerdan como al queso. ¿O no recuerdan queso? No. No me da leche, por favor. En la micro, como tenía más de 2 meses de evolución, entonces se me dio biopsiar. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí en el centro? Necrosis de tipo caseoso. Células gigantes multinucleadas, células epitelioides y un collarete de fibroblastos ahí alrededor. ¿Cuál es el diagnóstico? Tuberculosis. Las células gigantes, vean que son de tipo Langhans. Sí, claro, por eso es la pero con un solo criterio ya se biopsia, con uno solo de los tres. Con un solo de la regla de los dos. Porque decía, por cierto, excisional. Perdón, dígale, pues que bueno, ahora sí, linfomas. Aquí una cosa clave, la leucemia siempre empieza en la médula ósea, ¿sí? El linfoma no. El linfoma empieza en el tejido linfoide, o sea, ganglios linfáticos, MAL, VAL, todo eso. La leucemia siempre empieza en la médula ósea, ¿recuerdan? Y de ahí pues puede pasar a otros órganos. O sea, puede también producir adenopatías, pero no es lo primero que hace. Primero llena la médula ósea.
Recuerden también el porcentaje de blastos o de células inmaduras en la médula ósea. ¿Cuánto es lo normal? 1% solamente. ¿Sí? Cuando ya está en sangre periférica, que yo hago un frotis y veo blastos en sangre periférica, es porque por lo menos hay 25% de blastos en médula ósea. O sea, ya no es el 1%, sino que pasó a ser más de 25%. ¿Listo? En ese punto se desborda la médula ósea. Donde hay más de 25. 25% de las células que conforman la celularidad esperada en esa médula. Y este es para mostrarles en qué puntos se originan las leucemias y en qué puntos se originan las linfomas. Entonces, el concepto aquí es de célula de origen. Es un concepto pues, que hemos revisado en oncología desde que vimos el taller de neoplasias. ¿Se acuerdan por ejemplo? Yo les mostraba esta diapositiva. ¿Sí? La célula de origen es la célula que recibe la mutación. ¿Sí? Y que a partir de esa mutación empieza a proliferar y a generar el tumor. ¿Listo? El resto de células de ese linaje puede que sigan normales, pero hubo una ahí que se alteró y me produjo el tumor. Entonces ese es un concepto importante para entender el cáncer en general, porque eso se aplica para todo tipo de cáncer. Volviendo a los linfomas, entonces esto es la maduración normal de una célula linfoide de tipo B. ¿Sí? Solo los B nacen en la médula ósea y pasan al tejido linfoide, especialmente pues, al ganglio linfático, que es donde se adiestran para cumplir su función. Pero en el desarrollo de todas estas cumple todos estos estadios. ¿Sí? De la raya para atrás yo puedo tener leucemias, de la raya para adelante linfomas. Entonces, ¿cómo es eso? Así. De cada punto de maduración sale una cosa diferente. ¿Claro hasta ahí? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta esta gráfica, ¿cuál es la célula de origen del mieloma múltiple? Luis. rápidamente. Le soy sincero, no estaba muy Ah, yo sí tengo que ponerle cuidado a sus preguntas. Tiene que ser de la línea para el... ¿Cuál es la célula de origen de la leucemia de células peludas que realmente no es una leucemia? Y los celulares ¿Qué fue? Profe, acá porque es linfoma, leucemia. Porque cuando para los autores, para la OMS, cuando una leucemia compromete ya ganglio linfático, dicen ellos que puede comportarse como un linfoma, pero no es que sea un linfoma, realmente. ¿Sí? Es más que todo por eso. Pero acuérdense, el último sitio que va a comprometer una leucemia va a ser un ganglio linfático. Eso no lo, yo la verdad nunca he visto una leucemia con compromiso de ganglio linfático. Eso no hay. Pero eso dice que cuando una leucemia compromete el ganglio linfático se comporta como un linfoma. Entonces, la clasificación acá es la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y contempla estos grupos. Las de precursores, o sea, aquí son puras leucemias. Pura leucemia. Porque son precursores. Y todos esos que son células maduras. Aquí todos estos son linfomas y otras neoplasias, como por ejemplo los que se originan en las células plasmáticas. Ya dijimos una, que es el mieloma múltiple. Pero está el plasmocitoma y está estas gamapatías monoclonales. Gamapatía monoclonal quiere decir que solamente hay un tipo de inmunoglobulina circular, solo patológico, y uno debería tener varios tipos de inmunoglobulina circular. Bueno, y con respecto al TEC, aquí la variación es que los sitios de origen son dos: el timo y la médula ósea. Y el sitio de capacitación es principalmente el timo. Y ahí pasan algunos tejidos a cumplir su función. La clasificación también es la de la OMS. Pero de acá solamente vamos a ver el síndrome de César y la micosis fungoide, estos que están acá abajo.
porque son linfomas especiales en donde hay compromiso cutáneo. El resto de linfomas, pues, normal, ganglio linfático, yo como siempre. Los linfomas, clínicamente, yo los divido en dos grupos grandes: Hodgkin y no Hodgkin. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Estos son los puntos más importantes para recordar en cuanto a esa diferenciación clínica. Bueno, acá, de pronto que no está especificado, la fiebre de Pell-Epstein. ¿Qué es la fiebre de Pell-Epstein? Es cuando aumenta esa temperatura y dura varios días elevada. No se ve fácilmente con algún manejo. Pasa por 2 o 3 días y vuelve y aparece y hace ese periodo cíclico que demora varios días. Esa es la fiebre de Pell-Epstein, característico de los linfomas de tipo Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin son linfomas en donde yo veo que el paciente tiene un buen pronóstico, ¿sí? Porque a veces se retira la cadena ganglionar, aunque pues realmente la terapia debe ser radioquimia, no la cirugía, porque los linfomas no deberían operarse. Y pues ya con eso el paciente pues bien se cura. En cambio los linfomas agresivos, aquí yo tengo que, eso depende, si es un linfoma, es que estos a su vez se clasifican en indolentes o de bajo grado y agresivos, que son los de alto grado. Indolentes o agresivos. Entonces, por ejemplo, de estos, ambos podrían llegar a tener el síndrome de vena cava superior. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso, cuando yo obstruyo, por ejemplo, a nivel de la cava inferior, empieza a haber congestión de la vena brachiocefálica, de la subclavia, de las yugulares, y eso hace una incurgitación de la parte superior de la cabeza del paciente, ¿sí? Y le produce esos síntomas característicos. Bueno, lo otro acá importante son los síntomas B. Los síntomas B son 3 síntomas: fiebre, pérdida de peso. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que yo los puedo ver en ambos tipos de enfermedades, pero en el linfoma no Hodgkin son un factor pronóstico. El paciente que los tiene le va peor. ¿Sí? Eso no pasa en la enfermedad de Hodgkin. El paciente lo puede tener, pero pues eso es indistinto. Una leucemia que también puede hacer síntomas B. Puede haber. Entonces, recapitulando, estos son básicamente los síntomas que puede causar un paciente con linfoma. La enfermedad de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin contempla 2 tipos: el clásico y el de predominio linfocítico. Y esto se nos enreda un poco más porque el clásico tiene 4 variantes. Ahorita les muestro una tabla donde especifico las características de cada uno. El linfoma de Hodgkin es más frecuente en hombres, excepto la variante de esclerosis nodular, que es más frecuente en mujeres. Tiene 2 picos de presentación. Si hiciéramos como todos los pacientes que padecen del linfoma de Hodgkin, entonces encontramos uno a los 20 años, después se baja otra vez la prevalencia nominal y aparece otro pico a los 50. Por ejemplo, paciente de 19, 21 años se encontraría 3 picos. ¿Sí? O sea, son pacientes jóvenes. Son picos, pacientes jóvenes. O sea, mientras más cerca de la edad, a 20, 50 son más años esos tipos de linfomas. No, y usted ya que mencionó la edad, a mayor edad, peor pronóstico. Es otra cosa ahí para resaltar. Bueno, 1/3 de los pacientes hacen síntomas constitucionales. O sea, hay que diferenciar qué son síntomas constitucionales de síntomas que son diferentes. Los síntomas constitucionales son astenia, arinamia y pérdida de peso de al menos 5% en 6 meses. ¿Sí? En cambio, los síntomas B, la infusión, fiebre, sudoración y pérdida de peso, sin importar el rango, nada de eso. Profe, ¿y por qué la saciedad temprana se asocia con el ¿A qué?
Saciedad de planeación era como en el fenomenal. Porque por la compresión de la bóveda gástrica. ¿Sí? O sea, reduce el volumen gástrico. Bueno, recuerden otra cosa, el hallazgo histológico que me confirma un linfoma o una enfermedad de Hodgkin es esta. La celda de nuevo de Hugo. La que estaba en el quiz. Otra Célula- cosa importante es que clínicamente las cadenas ganglionares que se afectan el linfoma de Hodgkin son contiguas. O sea, por ejemplo, inguinales, hipogástricas y toda la parte pélvica. O por ejemplo, cervicales, mediastinales y axilares, todas contiguas. ¿Sí? Pero un linfoma no Hodgkin, cervical, por ejemplo, con retroperitoneal. ¿Sí? O sea, a ambos lados del diafragma. Usted hizo la tarea de la clasificación de Ann Harbour para la estadificación de los tumores. El Ann Harbour tiene en cuenta es la ubicación del diafragma para decir si es estadio 1, 2, 3 o 4. Los linfomas que están, por ejemplo, al lado y lado del diafragma son mínimo estadio 3. ¿Listo? Bueno, entonces, que no se les olvide esta célula. Es una célula nucleada que es un linfocito B realmente que se magnetizó. Es un linfocito B. ¿Pero multinucleados va a tener más de 2 o es un nucleado como? Nucleado. O sea, máximo 2. Pueden haber células de Steinberg, pero sí, o sea, linfocitos B que no tengan núcleos grandes con núcleos prominentes. Y también se le llaman así. Pero la típica es esta, la de los ojos de Hugo, nucleada. Bueno, entonces, estas son las 4 variantes de la enfermedad de Hodgkin. ¿Listo? ¿Cuál es la más frecuente en mujeres? La neurosis. Es la más frecuente en mujeres. ¿Cuál es la que se asocia al virus de Epstein-Barr? Hay dos. Hay tres. Hay dos. La mixta y de Epstein-Barr. ¿Cuál se asocia a pacientes con SIDA? Con VIH. Creo que también era la lista. Así más o menos son las preguntas que tienen que plantearse cuando estén repasando este tema. Así es como lo pregunto yo también. Bueno, diagnóstico acá. Muy obvio porque usted ve cuadrículas de tejido fibroso y nódulos de tejido linfoide. Esclerosis nodular. Y acá. Yo veo linfocitos benioplásticos acá. Y prueba de eso es que veo que una célula de Steinberg, pero también veo mucho eosinófilo. Más de un tipo celular. Y el paciente acá característicamente tiene la neuropatía y rascado, porque los eosinófilos se degranulan y le producen mucha rasquilla, mucha comezón. Entonces es un síntoma acompañante que puede llegar a ser indicativo de que el paciente tiene esta variante de linfoma de Hodgkin. Bueno, entonces decía, el linfoma no Hodgkin es peor. Es peor en el sentido de que puede volverse más agresivo. Lo que pasa es que hay que establecer clínicamente si el paciente tiene una variante indolente o una variante que realmente sí es agresiva. Porque ¿qué pasa? Las variantes agresivas se curan, pero el paciente puede hacer muchas recaídas al momento hasta que llegue a esa curación. La variante indolente no se cura, se controla, pero el paciente casi que nunca hace una recaída. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión ahí con eso. Bueno, muchachos, yo les voy a terminar de pasar un resumen de esto y la parte de leucemias. ¿Sí? Por favor, el que tenga una duda de aquí al domingo en la tarde de la lectura que les voy a pasar, me escribe o me llama. ¿Listo? Porque este tema pues, me gusta, es interesante y el doctor Echeverry enfatiza mucho que esto se lo tiene usted muy bien aprendido.
cálculo de anemias es también muy importante. ¿Sí? Entonces, el resumen básicamente va a mostrar que yo les especifico los diferentes tipos de linfomas y las características que tiene cada uno. ¿Vale? Y sobre leucemias, lo básico que es la nomenclatura. ¿Cuándo decir que una leucemia es aguda y cuándo es crónica? ¿Cuándo es mieloide y cuándo es linfoide? Bueno, esa parte de mieloide y linfoide es fácil, porque es mi velas es la que lo conforma. El reto ahí es saber cuándo es aguda y cuándo es crónica. ¿Sí? Bueno, entonces dejemos hasta ahí. ¿Sí? ¿cómo creo que se llama? Es que no. ¿Sí?